Atento que tenemos mucho por hablar y mucho por escuchar. Vamos a darle la palabra a Pablo de Cruz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Liliana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, a ver, contanos un poquito quién sos y contanos a quién nos has traído de visita. Así, vos que los conoces bien, los puedes presentar y vamos abriendo un poquito el diálogo. Bueno, yo soy psicólogo en la Defensoría LGBT, que es un organismo que surgió como un programa de colaboración entre la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de Cava, y es un área especializada en la protección de derechos de la diversidad sexual y de género. Por otra parte, me desempeño en distintos espacios y entre ellos soy colaborador en lo que es la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y Familias de la Federación Argentina LGBT, que es la Federación Argentina LGBT es una organización de la sociedad civil de segundo rango, se llama, que es una organización de organizaciones, que es la más grande del país. Está compuesta por más de 150 organizaciones. Allí, en esta mega organización, hay un espacio dedicado a lo que es la atención, el alojamiento, la contención, el acompañamiento, el asesoramiento de lo que son las infancias y las adolescencias trans, y también se hace un especial énfasis en lo que es el atravesamiento de las familias por estas realidades, porque lo cierto es que hay una realidad intrínseca a la persona que en primera persona atraviesa y manifiesta muchos de estos cambios que generan una incidencia en el entorno social, que generan el tránsito por una realidad en algunos casos que se llevan con preguntas o con inquietudes, o en otros casos con cierto grado de saber sobre ciertas vivencias. Pero la familia también en este proceso de acompañamiento atraviesa una serie de desafíos, en muchos casos de dificultades, de preguntas, así como ustedes planteaban, digamos, el giro copernicano a nivel de lo que es el derecho. La ley de identidad de género promueve un cambio cultural que las familias atraviesan, digamos, de distintas maneras. Hay un acervo social importante en lo que muchas veces de las organizaciones mencionamos como lo que es la cultura patriarcal, heteronormativa, donde todo aquello que se aleja de ciertos modos de vivenciar la sexualidad o de presentarse, digamos, ante los otros, no tiene lugar y debe ser rechazado. Entonces las familias, que constituyen un elemento estratégico para que las infancias y las adolescencias trans puedan atravesar sus experiencias vitales con un grado de sostén que les permita desempeñarse y cambiar las realidades que han atravesado hasta el día de hoy la población trans, que es un colectivo históricamente vulnerado. Entendiendo lo que decía Mario hace un rato de la salud integral, ¿no? Exactamente. O sea, no solo tenemos un cuerpo, sino que tenemos una mente y otras condiciones psicológicas que a veces no están atendidas, ¿no? Sí, voy a agregar dos cuestiones. En principio, para darle el sesgo comunitario de lo que es la oferta de la organización, mi participación tiene que ver con algunos asuntos de salud, por eso es que voy a referir esos temas, pero la oferta del dispositivo es comunitaria, y de hecho hay un trabajo delicado en lo que tiene que ver con la no homogenización de la demanda bajo los términos de la salud mental, de la demanda de salud mental. ¿Qué quiere decir con esto? Lo traduzco al castellano. No todas las personas que consultan, no todas las familias que consultan, no todas las chiques, los adolescentes traen vienen porque les angustia algo de su género y demás. Puede ser que algo de esto genere preguntas como al resto de la población. En esto tengo que decir que como psicoanalista sabemos que las preguntas en relación a la sexualidad no son excluyentes del ámbito de la diversidad sexual y de género, sino del universal de la población. Pero sí ubicar, digamos, el andamiaje de la propuesta de que esté la oferta de escucha para aquellas personas, aquellas familias, aquellas chicas, aquellos chicos que quieran hacer uso del espacio, y a su vez, complementario a esto, se hace una oferta, digamos, de dispositivos grupales, de familias. Esa oferta que vos nos estás haciendo es la que publicamos la semana pasada con ese teléfono que vos nos diste. No, lo que publicamos la semana pasada, que lo recuerdo, es la dirección
el medio de contacto, el teléfono de la Defensoría LGBT, que es un área de, por ejemplo, ante la negativa de instituciones de cubrir insumos hormonales, ante situaciones de discriminación, ante situaciones de rechazo a nivel escolar, ante situaciones de violencia familiar. Te voy enumerando todas situaciones de vulneración de derechos del colectivo. Llaman por teléfono a la Defensoría LGBT, que es en el 4338-4900, y el interno general que damos es 8109. Bien, lo vamos a volver a publicar y te pediría que nos presentaras a Lisandro y a su mamá, que nos están acompañando, para que le podamos dar un espacio y nos cuenten cómo llegaron hasta aquí, hasta ustedes, y porque entonces en la práctica nos vamos a poder ver qué cosas hacen ustedes a partir de una consulta, ¿no? Exacto. Llamamos consulta la necesidad de comentar con ustedes o de hacerles llegar a ustedes inquietudes. Consultas, interrogantes, pedidos de información, hacemos, digamos, asesoramiento y acompañamiento de distinto tipo. Sí, digamos, me pareció, y ahora contextúo un poco la invitación que me hiciste, la participación de Zulma y Lisandro, me pareció interesante más que dar una explicación esquemática y conceptual de lo que es la Secretaría, que las familias referentes den un testimonio de lo que se hace, porque muchas veces hay, digamos, una visión, me sale la palabra elitista, una visión centrada, y esto tiene que ver también con el sesgo que tiene la temática a nivel internacional, en el que quienes son las voces autorizadas en relación a la temática son los expertos en el ámbito de la salud, que son quienes en la legislación internacional se necesitan diagnósticos para acceder a determinados servicios básicos que ofrece el Estado, lo que es distinto de la legislación local. Sí, la semana pasada Pablo nos comentaba que había estado en España, y en España la legislación lo obligaba a hormonarse, a transitar todo un análisis, un estudio, una evaluación que le tenían que hacer unos psicólogos, o sea que había la ley tenía una serie de requisitos previos a que él pudiera tomar la decisión de el cambio de sexo. Sí, digamos, hay mucho desconocimiento a nivel local de lo que es la legislación comparada. Está la referencia de de legislaciones alemanas y suecas, creo que es previo a la mitad del siglo XX, en donde, digamos, para que el Estado reconozca, digamos, un cambio de nombre a nivel de lo que es la documentación básica, había que pasar por ciertos procedimientos terribles, como era la esterilización, como eran los tratamientos hormonales de manera compulsiva. Esto se va erosionando, digamos, a partir de los reclamos a nivel internacional de los organismos de derechos humanos y de la diversidad, y a su vez de ciertos entrecruzamientos con el discurso médico, que en principio, en una primera etapa, lo que ayuda es a sacar, digamos, de la dimensión de lo que es el delito, o lo que es digamos, una ofensa contra el Estado, estas existencias. Bueno, un poco lo que decía Mario es que aquel Estado fascista, en donde establecía que el Estado era lo prioritario, ahora lo que se está poniendo como eje es la libertad y la posibilidad de requerir el género autopercibido. Claro, pero hay un paso previo que está en el campo internacional y que genera muchas dificultades, que es la promoción de tratamientos compulsivos para que las manifestaciones corporales, para que las corporalidades, digamos, diversas, se adecúen a cierto patrón predeterminado por el Estado. Esto es lo que hace la legislación española. Dice, bueno, si usted quiere ser, si usted biológicamente o fue nombrado en nacimiento como varón, para ser mujer tiene que estar 3 años haciendo tratamientos, y el destino último de esos tratamientos es la intervención de reasignación de sexo. Lo que hace la legislación local, contra lo que piensan algunos colegas, por eso me parece importante hacer énfasis en esto, es que no articular el requisito del pasaje por estos tratamientos compulsivos para acceder a las rectificaciones. A veces hay ciertos malentendidos con colegas que piensan que la ley promueve el asistencialismo compulsivo, y es todo lo contrario a lo que es el contexto internacional. O sea, que digamos que nuestra ley entonces es mucho más
laxa, no te está obligando a que hagas absolutamente nada previo. Exactamente, y se basa, a su vez, es importante destacar que no innova, se basa, digamos, toma referencia en convenios internacionales como son los principios de Yogyakarta, que los agrego porque me parece complementario a la mirada que estabas planteando. Digamos que el documento de los principios salió en 2007 y tuvo una ampliación en 2017, el año pasado. A su vez, digamos, entre otras cosas, en lo que aparece en todo esta movimiento, digamos, de lo que es los organismos internacionales, es recomendar a la Organización Mundial de la Salud que las identidades de género no formen parte más de los diagnósticos, de los manuales diagnósticos internacionales. Este es el eje fundamental, digamos, porque se lo sacamos del área de la patología. Exactamente, esto es fundamental. Bueno, para no seguir, porque podríamos conversar un montón sobre esto, me parece interesantísimo. Agradezco mucho la presentación previa que me informó muchísimo. En relación a lo que es la Secretaría, me pareció interesante que vengan Zulma Olmedo, que es secretaria de este espacio de infancias y adolescencias trans y familias de la Federación Argentina LGBT, que funciona los martes por la mañana en Casa Trans. Están los datos de contacto para quien busquen en el link, que se lo pasamos a la producción. Y Lisandro Cotone, que es un referente que nos inspira y que nos ilumina cotidianamente, es quien coordina los grupos de jóvenes, y que hemos hecho un trabajo importante con él en relación a el trabajo sobre la autonomía, digamos, de los grupos de jóvenes, en el sentido de generar una dinámica que tenga no una coordinación directa de algún adulta o algún adulto ajeno, digamos, a los propios referentes, digamos, que han venido trabajando en el espacio. Contanos un poquito, así le damos la palabra a Zulma también, cómo ha sido el acompañamiento de tus padres en este tránsito tuyo. Bueno, principalmente lo que sucedió es que, una persona durante toda su infancia va haciendo un proceso en el que se va autodescubriendo. Porque uno nace, se le asigna un género, porque como está de vuelta arraigado a una genitalidad comúnmente en la sociedad, se te dice, si naciste con este cuerpo, tenés que tener esta identidad. Y en realidad, cuando la persona va explorándose, va buscando en el juego, en comunicarse con los demás, ahí es cuando la persona se da cuenta de en qué grupo social se siente pertenecido, en el de los hombres o en el de las mujeres, en el de los chicos o las chicas. Y va fluyendo, porque por ejemplo, puede haber chicos que jueguen con muñecas y no por eso necesariamente van a ser chicas. Justamente estamos hablando de la exploración de la identidad, hasta que la persona finalmente llega un momento en el que dice, yo soy esto. Y pasa con todas las personas, las cis y las trans. Lo que pasa es que las personas cis, como siempre viven su identidad, no necesitan corregir a nadie ni recalcarlo, simplemente la viven. Las personas trans, lo que pasamos es que sufrimos una corrección. Y este proceso en el que la persona dice su identidad es en la infancia o en la adolescencia, sobre todo, porque la persona desde que nace ya siente una inquietud. Perdón, ya tenemos en línea nuevamente a Nora. Nora, aquí está. Hola, Lisandro. Mil disculpas, se cortó la llamada. Lisandro nos estaba haciendo un pequeño raconto de su propia experiencia, pero sigan ustedes conversando y yo les voy haciendo preguntitas a ver cómo avanzamos. Bueno, me perdí la última parte, mil disculpas. Yo trabajo acompañando especialmente a infancias trans, ¿no? Y siguiendo un poco la línea de lo que fui escuchando y también teniendo en cuenta cuál es la idea de lo que se considera identidad de género. Yo te adelanto un poquito cuál se... Ops, otra vez, qué macana. Vamos a tratar de que nos dé un teléfono fijo, quizás. Sí, llámala otra vez. Sí, a ver si tenemos un teléfono fijo para llamar. En principio lo que a mí me venía sonando es este tema de cómo acompañan las familias, y básicamente si ese acompañamiento, por más que se hagan consultas como hizo Zulma con un psicólogo, y ese psicólogo le dice
esto es una etapa en la vida de tu hijo y de repente esa etapa la va a pasar y va a volver a hacer lo que el cuerpo le manda, ¿no? Entonces ustedes vieron como que se le fue modificando los tiempos que sufrió Lisandro, y él decía, a los 15 años me di cuenta, o a los 15 años empecé a sentirme diferente, pasaron 2 años, más 2 años, o sea, en realidad... por eso es importante la participación de Nora, porque Nora, al tener también una experiencia y haber trabajado con niños, ella debe estar viendo estas situaciones. Y ella te diría a vos, Zulma, esto es una etapa y hay que esperar. Vamos a escucharla a Nora, vamos a intentar a ver si podemos volvernos a conectar con ella para ver esto, ¿no? ¿Por qué un psicólogo te dijo esto es una etapa y hay que esperar? Como que vuelva todo, entre comillas, a la normalidad. Y no hay que esperar. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Esa sería la pregunta. Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Lo que sucede es que es cómodo en realidad que nos digan es una etapa a los papás. ¿Por qué te digo esto? Porque todos venimos con esta construcción del binarismo, ¿no? En nuestras personas. Nos han hecho naturalizar, sin querer, nuestros padres, y no vamos a hablar para atrás. Y si nos remontamos a la antigüedad, vamos a decir que esto no era así, porque hay que estudiar un poco también. Entonces, cuando te dicen es una etapa, es una cosa así, bueno, encaja todo, es adolescente. Es una etapa, listo, esperamos, nos quedamos. Y en realidad lo que se produjo es un teléfono descompuesto entre Lisandro y sus papás, mi esposo, y también con las hermanas. Entonces, yo creo que se trata primero de... Ese es el trabajo en realidad que nosotros hacemos con las familias y que intentamos hacer, es primero vernos a nosotros mismos, a nosotros, nosotras, ¿sí? Que somos construcciones sociales, nosotros también. ¿Y por qué? Ay, mirá qué casualidad, yo nací, biológicamente me dijeron que era nena y que mi género era femenino. Mirá, encajé, ¿dónde encajé? ¿Quién pone las reglas? Y eso es lo que estamos acá poniendo sobre la mesa, ¿no? Las cartas, pongamos las cartas sobre la mesa, ¿quién puso esas reglas? Y te das cuenta entonces que vos también sos una construcción. Le haces ver, mirá, vos tenés esta expresión de género. Vos me estás diciendo a mí que vos te sentís una mujer porque tenés esto y esto. Y eso es totalmente cultural, expresión de género. La identidad, que es algo muy profundo, también es una construcción propia de cada persona, y es lo que venimos a descubrir cuando nos recibió Pablo en la secretaría, cuando vinimos con Isa angustiados, con miedo, sin saber qué hacer, ¿sí? Como pasa con todas las familias. Desde ese lugar nosotros sabemos qué le está pasando a esa familia y los recibimos como pares. Miren, hola, somos sus iguales, somos papá, mamá. Ya pasamos por esto. Ya pasamos por esto y además, no pasa nada, tranquilos. Es decir, somos familias como todas las familias. A ver, entonces, para entender un poco, los psicólogos, en el caso de Pablo, también tienen que tener una cabeza ayornada, no son los mismos psicólogos, no son todos los psicólogos iguales, no tienen el mismo marco teórico. Bueno, en principio justo te iba a hacer una acotación antes, pero no quería interrumpir la presentación que estaban haciendo Lisandro y Zulma. Mi trabajo en la Secretaría, entre otras cosas, es hablar con colegas por situaciones como esta. Cuando la cosa no anda, muchas veces consultan a la Secretaría también como para manifestar esta situación y que se dé algún tipo de acompañamiento. Lo cierto es que los psicólogos, psicoanalistas, yo me identifico como psicoanalista, también tenemos inquietudes, tenemos dudas, tenemos preguntas, nos quedamos congeladas o congeladas frente a realidades nuevas, y lo cierto es que la respuesta que podríamos llamar desde nuestro campo de perplejidad, respuestas de qué se hace con esta, sentir una interpelación a partir de eso, porque toca, digamos, ciertos puntos de inscripción subjetiva propia, y que normalmente, digamos, en la consulta no siempre se ponen en juego. Entonces, muchas de estas inquietudes nos tocan el cuerpo. Sí, te interpela no solo como profesional, sino a vos como persona. A ver, Lisandro, contanos. Bueno, nosotros tenemos
unos cálculos de 400 personas trans de la Asociación de Travestis Trans y Transexuales de Argentina, que se les hizo la encuesta de cuándo cuándo se dieron cuenta de que no eran del género que se les había asignado. Y el 70% dijo desde siempre. Esto es algo que sucede desde el momento, desde que se tiene memoria, la persona ya sabe que no se siente de acuerdo, o por lo menos siente inquietudes del género al que se le asignó. Y hasta el momento en el que la persona empieza a desarrollarse, empieza a cuestionar las estructuras de género, ahí es cuando empieza el proceso, o sea, cuando te das cuenta de que esto es algo con lo que se nace. Yo, por ejemplo, no es que cuando tenía 5 años dije soy trans. Hay personas que lo hacen a los 5, a los 3, a los 13, a los 60, depende de cada desarrollo de la persona. Pero lo que sucede es que hay una inquietud, un cuestionamiento en el que cuando se te ponen restricciones a tu expresión de género, a tu identidad, es cuando decís, ¿por qué? Porque es común, siendo un hombre cis o una mujer cis, que, bueno, está bien, no es tan grave que, por ejemplo, no me dejen jugar al fútbol por ahí. Pero cuando es bueno, más... es lo que nos contaba Pablo el programa pasado. Pablo decía que mientras fue chiquito, que le permitían jugar al fútbol con sus amigos, transitó esa infancia bastante feliz. Cuando empezó a cambiar su cuerpo y que él mismo sentía rechazo por su cuerpo, dejó de hacer todas esas actividades sociales y se aisló. Entonces ahí es donde comenzó el gran conflicto, pero ya desde muy chico se percibía de otra manera. Bueno, Lisandro, una última reflexión. Bueno, sí, me gustaría volver con esto de cuando dijiste que hay un cerebro de mujer, un cerebro de hombre. Primero deberíamos pensar qué es un hombre, qué es una mujer en concepto, en constructo. ¿Qué es lo que hace que un cerebro sea dominado que es de una mujer o de un hombre? Porque de vuelta volvemos a un estereotipo de una construcción de una identidad a la que le asignamos un cuerpo, ¿no? Y más allá de eso, una cosa que cabe destacar es que se han hecho investigaciones, análisis, y dicen que muchos cerebros de hombres trans tienen una composición parecida a la de los hombres cis, y no tanto a la de las mujeres cis. Cuando nos referimos a los términos cis y trans, es que con cis hablamos de personas que se les asignó un género al nacer y se quedaron con ese género. Y las personas trans son, por ejemplo, yo, que cuando nací me dijeron que era una chica y al final terminé diciendo que no, que era un varón, porque así es mi identidad con la que me autopercibo. Y esto era nada más que nada para destacar esto, de que más allá de que este tema de hoy fue más que nada hablar de cirugías y todo todo ello, hay que destacar que la identidad es algo que viene desde el corazón, y lo que buscan las personas trans es vivir, que se les respete su identidad, y la operación, esto es una forma de expresarla. Ellos lo que realmente desean es la expresión. Y una de las razones por las cuales hablamos de salud integral cuando cubrimos estas cosas es porque antes, cuando no existía la ley de identidad de género, las personas trans que estaban desesperadas por vivir su identidad recurrían a métodos clandestinos. Por ejemplo, las mujeres trans se inyectaban aceite de avión como silicona para tener mamas, y eso ha llevado a que varias mujeres trans hayan muerto o hayan quedado con terribles consecuencias, incluso hoy en día. Y los hombres trans, y lo que sucede en la adolescencia inclusive, es que al intentar vendar su pecho porque no tienen cómo sacárselo, terminan haciendo, por ejemplo, usar vendas elásticas, fajas, lo que termina dándoles problemas de respiración, desfigurándoles la columna vertebral y las costillas. Por eso es tan importante hablar de que la identidad va más allá de simplemente operarse, sino que es expresarse y que esa identidad sea respetada. Gracias, Lisandro. La verdad que muy interesante tu presencia aquí, y tu testimonio es invalorable. Pablo, un cierre. Bueno, aprovecho lo que planteó Lisandro para plantear que en el centro está esa manifestación de cierto modo de ser y de vivir, y que no todas las personas recurren a intervenciones de modificación corporal o a tratamientos hormonales, y que los tratamientos hormonales son recursos, entre otros, que utilizan para expresarse. Bueno, nada, agradecerte la invitación de la vez pasada y esta, y esperemos que instancias como estas sirvan para que buena parte de la población empiece a entender un poco más y abrirse un poco más a estas temáticas. Zulma, tu mensaje final. Bueno, yo invito a todas las familias a que escuchen a sus hijos, pequeños, grandes. Estamos hablando de personas que están escuchando en este momento, profesionales o no, que escuchen a sus hijos y desde el amor les den
la atención, acompañamiento que necesitan siempre. Estamos hablando de chicos trans o no, pero en el caso de los chicos trans, escuchemos, respetemos y sobre todo desde el amor acompañemos. Gracias, Ulma. Creo que para las mamás y los papás que nos puedan estar escuchando, esto es muy importante, ¿no? Aprender a escuchar, porque se habla mucho de la presencia de los papás, pero la presencia a veces es sin escucha, ¿no? Solo estamos ahí, pero no sabemos escuchar. Mario Ganora. Bueno, vamos a despedir el programa. Empezamos con el derecho y seguimos con el hecho. Hicimos una inversión. El lema latino es da mi factum da votivius, dame el hecho y te daré el derecho. Acá hicimos al revés, empezamos con el derecho y después seguimos con el hecho. Pero queda una cosa para recalcar. Acá como está el derecho a la salud y hay una falta, podemos pensar en algunas acciones de amparo para resolver el tema. Siempre con el derecho, Ganora. Bueno, a mí lo que me resta decir es que tengo mucho por aprender, tengo mucho por aceptar, tengo mucho por evolucionar. Y bueno, gracias a ustedes por aportarnos esto que nos abre mucho la cabeza. Gracias, Lisandro. Gracias a todos. Hasta el próximo jueves. A ustedes.